Amigos del canal, el día de hoy vamos a aprender a dar el ajuste a lo que es el looper de punta de seguridad en máquina overlock. También daremos el ajuste a lo que es la altura del diente. Por comodidad hemos retirado el diente y la placa aguja para poder realizar los ajustes como lo son la altura de barra y el tiempo del looper. Inicialmente vamos a dar la altura de barra, volvemos a colocar nuestra placa aguja para dar la medida. Para dar esta altura utilizaremos una cinta métrica como esta. No hay diferencia si tomamos la medida con la aguja izquierda o derecha. En este caso voy a utilizar la aguja derecha para tomar la medida. Según catálogo, la aguja debe estar en el punto muerto superior. Como debemos soltar el mecanismo de barra aguja, tomaremos de referencia cuando la cuchilla esté en la parte más alta. Debemos retirar la cubierta superior para soltar el tornillo que va sobre esta biela. Así quedará el sistema de la barra aguja libre y podremos subir o bajar la barra. Soltamos, movemos la barra y apretamos. Según catálogo, tomamos la altura de barra desde la punta de la aguja hasta la placa aguja. La medida estándar que se maneja son 10 milímetros. Golpeamos suavemente el soporte de agujas si debemos bajar la barra aguja. Ya estando esta medida, volvemos a apretar el mecanismo y así ya quedará dada lo que es la altura de barra aguja en máquina overlock. Continuando, en cuanto al ajuste del looper, debemos verificar 3 puntos, que serían el espacio entre el looper y la aguja, el punto de encuentro entre la aguja y el looper y el guardagujas. Cuando el looper pasa sobre la muesca de la aguja, el espacio según catálogo debe ser entre 0 a 0.05 milímetros. Prácticamente sería el grosor de una hoja de papel. Aquí está muy separado. Debemos soltar el tornillo de la biela del looper de punta de seguridad con una llave mixta 8 milímetros. Entonces soltaremos la biela no por completo, ya que necesitamos hacer un ajuste más. Como necesitamos acercar el looper a la aguja, haremos palanca con un destornillador sobre la biela, de esta manera. Aquí fue demasiado. Vamos a correrla suave hasta que quede la medida casi a cero entre la aguja y el looper. Luego apretaremos. Verificamos el ajuste y como pueden observar quedó muy bien, pasando a ras sobre la muesca de la aguja. Como les mencioné, podemos verificar usando una hoja de papel, de tal forma que esta pase en medio sin ninguna fricción. Para dar el ajuste del punto de encuentro del looper y la aguja, según catálogo se trabaja entre 3.7 a 3.9. Aquí está demasiado cerca, tenemos aproximadamente 3 milímetros. Nuevamente con la llave mixta 8 milímetros soltaremos un poco. Recuerden que no hemos soltado totalmente la biela. Movemos el volante hasta tener la mejor posición para trabajar. Introducimos la llave y soltamos. Aplicamos un poco de fuerza y... solté mucho. Volvamos a apretar un poco para que no se nos corra la medida que ya dimos. Bien, aquí marcamos la cinta métrica con la medida aproximada. Como pueden observar, es muy pequeña la distancia entre el looper y la aguja. Es muy simple lo que vamos a hacer. Corremos con la mano el looper y vamos verificando con la cinta métrica. Repetiremos este procedimiento las veces que sea necesario. Continuando, movemos el volante hasta llevar la aguja al punto muerto inferior, o sea, al punto más bajo, y tomaremos la medida.
Desde el centro de la aguja a la punta del looper debemos tener 3.7. Con la mano vamos corriendo y verificamos con nuestra cinta métrica. Aquí, como pueden observar, está aproximadamente la medida. Bien, vamos a ajustar y verificamos. Aquí ya finalizamos. Recuerden apretar a tope el tornillo de la biela. Continuando, vamos a ver lo que es el guardaagujas. Aquí se trabajan dos guardaagujas. El inferior está a 0 casi siempre, de tal forma que cuando el looper está en el punto de encuentro, protege para que no se nos rompa la aguja, y el superior por lo general tiene más espacio, entre 0,3 a 0,5. La aguja hace su recorrido en sentido vertical hacia abajo. El looper se desplaza del extremo izquierdo hasta el extremo máximo derecho. Luego hace un esquive sobre la aguja hasta llegar a su punto de encuentro con la aguja. Encajamos nuevamente el diente sobre su base de esta forma y ubicamos el tornillo y lo ajustamos a tope. Vamos a ayudarnos con unas pinzas para sostener el tornillo y con la otra mano vamos a ir apretando con nuestro destornillador cabeza de pala. No vamos a apretar totalmente, ya que necesitamos dar la altura del diente. Entonces ubicamos nuestra placa aguja, la encajamos. Según catálogo, trabajamos la altura del diente entre 1 a 1.5 dependiendo del grosor del material. En este caso vamos a dejarlo donde empieza el triángulo del diente con relación a la planchuela, más o menos 1.3. Subimos el diente un poco y finalizamos apretando el tornillo a tope. Listo, así ya habríamos dado el ajuste en lo que es la altura del diente. Colocamos nuevamente los tornillos de la planchuela. Continuando, vamos a enhebrar la máquina y a organizar todo para hacer nuestras pruebas de costura. Avanzamos y vamos a verificar que no hayan saltos de puntada en nuestra puntada de seguridad. Como pueden observar, nos quedó muy bien hecho el ajuste, está dentro de lo normal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartir. Si nos deseas apoyar, puedes hacerlo desde el botón gracias. Bien amigos, esto es todo con respecto al ajuste del looper de puntada de seguridad en máquina overlock. Nos vemos en un próximo tutorial.